RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio, rcr750.com y @rcr750 a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les damos la más cordial bienvenida, Yoyana Ahumada, @Yoyiao. Jorge Gómez Jiménez, @Jorge Letralia. Y Kira Kariakin, @Kiracar. Acompáñanos por rcr750.com, accede a los programas ya emitidos en el canal de YouTube de RCR750 y en nuestro Mixcloud Librería Sónica. Contáctanos por libreriasónicaccs@gmail.com o síguenos en Instagram, Twitter y Facebook por @libreriasónicaccs y @libreriasónica. Y no dejes de visitar los perfiles de Radio Caracas Radio en Twitter, Instagram, Periscope y YouTube como @RCR750. En el programa de hoy conversaremos con Albor Rodríguez y Héctor Torres, los propulsores del portal La Vida de Nos, que está cumpliendo 4 años y se ha convertido en una referencia en ese difícil arte de contar historias. Bienvenidos, Albor y Héctor. Gracias. Muchas gracias. Hola a todos. Un gusto tenerlo con nosotros. Antes de pasar a nuestra entrevista, vamos a comentarles algunas noticias de actualidad en el acontecer cultural. Bueno, y es que hoy Sandra Caula, en este sitio tan interesante que se ha convertido 5.8, nos trae una entrevista a uno de estos autores, escritores que extrañábamos ya no tenerlos presentes con alguna buena noticia. Es el antropólogo Alejandro Ray, quien es coautor de un completo estudio sobre la migración, sus historias y sus problemas, que pone en tela de juicio varios supuestos generalizados y no solamente sobre nuestro fenómeno migratorio. El filósofo, antropólogo y amazonista Alejandro Ray es coautor, como ya dijimos, de Migrantes. Según Sandra Caula, un completísimo estudio escrito a la limón con Roger Narum, publicado por Ediciones Ecaré en 2020. El nomadismo nos caracterizó por milenios, luego la agricultura y la cría nos ataron al terruño, y finalmente los estados modernos inventaron la identidad nacional y pusieron barreras al tránsito. De alguna manera, el planteamiento de Alejandro Roy y del autor Roger Norum es que, primero, que todos gozamos de esa condición de ser migrantes. Y en segundo lugar, él sostiene que la mayoría de los migrantes venezolanos logran hacer raíz, logran construirse y aportar grandes elementos a los distintos lugares a los que están llegando. Entonces, el libro se presenta como una reflexión muy interesante y algo contradictoria con respecto a algunos conceptos. Ya los tendremos por acá. En la sección de Letralia les hablaremos esta semana del Premio de Cuento Policlínica Metropolitana para Jóvenes Autores, que en su 15ª edición ha sido rebautizado y ahora es el Premio de Cuento Julio Garmendia para Jóvenes Autores, un justo homenaje al maestro Garmendia, uno de los renovadores de la narrativa venezolana en las primeras décadas del siglo pasado. Por cierto, Héctor es el coordinador de este certamen. Este concurso es para cuentistas venezolanos o extranjeros residenciados en Venezuela que no hayan cumplido 40 años. Envía antes del 15 de marzo un cuento de hasta 25 páginas y podrás optar por premios de $400 para el primer lugar, 200 para el segundo y 100 para el tercero. Se puede participar por internet y, como siempre, la Policlínica Metropolitana, que auspicia este galardón, se ha asegurado un jurado de lujo compuesto en esta ocasión por Oscar Marcano, José Pulido y Ana Teresa Torres. Para conocer las bases completas, entra a la sección de concursos en nuestro portal en letralia.com. Les recordamos que Letralia es desde 1996 la revista de los escritores de habla hispana. Para publicar con nosotros, entra a nuestro portal en letralia.com. Estamos en Facebook y Twitter como Letralia y en Instagram como Revista Letralia. Bueno, como ya saben, hoy tenemos en nuestro programa a Albor Rodríguez y Héctor Torres, los creadores de un portal que está cumpliendo 4 años y que ya es referencia en la crónica en Latinoamérica.
Nos referimos, por supuesto, a La vida de Nos, el espacio que trata de desentrañar nuestro presente a través de las historias contadas por sus protagonistas. Un trabajo que se resume en el lema del portal: queremos recoger las mejores historias y contarlas con la mayor calidad posible. Y que se ha visto recompensado además con varias distinciones, como el Premio a la Excelencia Periodística 2020 de la Sociedad Interamericana de Prensa, en sus siglas SIP, o el Premio Gabriel García Márquez de Periodismo, con el cual el portal resultó finalista, entre otros reconocimientos que ha recibido. Albor es de Ciudad Bolívar, es además una periodista con una trayectoria de más de 3 décadas que ha trabajado con los diarios El Nacional de Caracas, El Tiempo de Puerto La Cruz, y además ha sido asesora del diario El Mundo de Bolivia. Ha hecho pasantías en el país de España y ha sido colaboradora del New York Times en español, el diario Clarín de Argentina y la revista Gato Pardo. Y aunque ha oficiado de reportera, Albor se ha desarrollado especialmente en el trabajo de edición. Es docente en la Universidad Católica Andrés Bello de Guayana, y dicta un seminario anual de periodismo narrativo en Cigarrera Bigote. Ha publicado el libro de testimonios De eso no se habla, La huella del SIDA en Venezuela, con el que obtuvo el prestigioso premio Hogueras de 1996 y la novela autobiográfica Duelo. Héctor es caraqueño, nacido en 1968, autor del libro de relatos El regalo de Pandora y de la novela La huella del bisonte. Su obra más conocida es Caracas muerde, una colección de historias sobre la capital venezolana. Este libro es a la vez el primero de una trilogía junto con Objetos no declarados y La vida feroz. Héctor fundó en 1999 el portal Ficción Breve Venezolana, que actualmente coordina su esposa, Lenny Rojas, y con Ana Teresa Torres organizó de 2005 a 2010 la Semana de la Nueva Narrativa Urbana. En 2009 creó el Premio de la Crítica a la Novela del Año y actualmente coordina el Premio de Cuentos Julio Garmendia para jóvenes autores, que convoca anualmente la Policlínica Metropolitana. Bueno, es un gusto tenerlos con nosotros, celebrando esa maravillosa idea que fue crear un portal para contar historias, para contar nuestro presente. Un portal que sabemos que la idea provino de Albor, y Albor llama a Héctor, pero es mejor que ustedes cuenten cómo fue eso. Bueno, Héctor es el que sabe contarlo. soy el contador oficial de esa historia. El contador oficial. Tanto que me la puedo contar de memoria. No, bueno, hace más de 4 años, era cerca de julio, agosto del año, no recuerdo. 2016. Ajá, perfecto. Albor, que no nos conocíamos más allá de conocer nuestros trabajos y de vernos en redes, me convocó porque tenía una buena idea que quería comentarme a ver cómo me parecía a mí. Me habló entonces, me dijo así de entrada: ¿qué te parece la idea de un sitio que solo publique historias reales? Realmente la idea me pareció buena, no existía algo como eso. Y yo le dije, oye, sí, me parece muy, muy interesante. Entonces le pregunté la anécdota graciosa de esa historia, que, ok, pero cuando me convocan a cosas, yo siempre pregunto, ¿esto no quita tiempo o da dinero? Porque las dos cosas juntas no pueden ser. Entonces, no, vale, una cosa bien pensada con su ¿sabes? Su sistema, su esquema de negocio, etcétera, etcétera. Y yo dije, bueno, siendo que ella es periodista, esto debe ser serio. Me lo hubiera dicho un escritor y digo, no, vale, otra revista que va a morir al 3er número. Pero era una periodista con experiencia gerencial y yo le dije, bueno, mira, dicho así, suena muy interesante. Y comenzamos a reunirnos y comenzamos a conversar y bueno, allí empezó esta historia que ya tiene 4 años. Es una organización que más allá del sitio, pues ha seguido creciendo y bueno, de verdad que es una historia muy, muy fructífera, que me parece mentira que sean apenas 4 años para todo lo que se ha hecho. Albor, Es pero cierto. fíjate,
hay algo que a mí me llama poderosamente la atención. Y es que Héctor, uno de los... Ay, se nos fue el voz. No, Se nos fue el voz. Acabo de volver. Me fui, pero volví. Es que Héctor, uno a ver, de los predicados de base, por decirlo así, que ha sostenido a lo largo de toda esta crisis, es que si tú encuentras un sentido a lo que estás viviendo cobra sentido, aunque pueda sonar una verdad de perogrullo. Lo que quiero decir con esto es que para Héctor el tema del sentido por el cual se hacen las cosas es determinante. Esa reflexión además está sostenida en escritores como el doctor Viktor Frankl, con ese extraordinario libro, que además viene a sumar que es un libro de testimonio y que marcó una ruta muy importante para la literatura testimonial. Entonces yo te pregunto, ¿cuáles fueron las cualidades, independientemente de su trabajo como editor y como escritor, que te atrajeron y te hicieron escoger a Héctor como cómplice y como pilar del proyecto de la vida de Nos? A ver, esto es algo que quizás, bueno, lo más lógico era que invitara a esta aventura a otro periodista, ¿no? Porque lo que yo sí tenía claro es que quería que fuesen historias reales. Pero hacía rato que para mí la retórica del periodismo, o sea, el modo en que el periodismo muestra la realidad con unos códigos absolutamente comprensibles, pero me animaba más la idea de invitar a un escritor a desarrollar la idea, porque bueno, al fin y al cabo yo tenía una idea germinal que todavía le faltaba desarrollo, pero me gustaba lo de hacer una conjunción de los dos oficios, el del periodismo y el de la literatura, y en especial un escritor como Héctor que no desprecia la realidad. Bueno, solo decía que era un maridaje que me resultaba muy retador y muy interesante, el del periodismo, pues con toda su rigurosidad y todos sus modos de hacer las cosas, pero para presentarle al lector un resultado que estuviese más. Entonces, bueno, de allí fuimos desarrollando la idea cada vez más, estuvimos como 6 meses trabajando en la idea hasta que llegamos a este punto en el que estamos, ya 4 años, increíble. Iba a decir que en la vida de Nos hay historias que son contadas por periodistas y escritores, pero también hay otras que son contadas por sus propios protagonistas. Leí hace poco la de este amigo que sufrió un infarto en Guatemala. Ricardo, sí. Quería, que hablaran un poco de cómo es el proceso de que se plantea la historia hasta la redacción. ¿Ustedes buscan las historias o quien tiene la historia los busca ustedes? ¿Qué pasa allí? ¿Cómo hacen ustedes para nutrir el portal? Las vías son muy diversas. Puede ser que alguien tenga una historia, puede ser que alguien tenga apenas una idea de una historia. Yo quisiera contar esto que me pasó y nos manda un brief de 5 líneas. Puede ser que nosotros necesitemos o nos parezca importante que cierta historia se cuente y o acudimos al protagonista o acudimos a un periodista que haga la pauta. Pues. Entonces, es muy diverso. Pues. Puede ser, se han dado casos de personas que simplemente nos escriben diciendo yo quisiera contar mi historia porque me parece que es importante para otros que esta experiencia. Y así, pues, en todo caso sí, dado que tenemos autores
de diversas fuentes, de diversos orígenes, de diversas tendencias. Sí tenemos un trabajo muy riguroso de edición porque, bueno, cuando tú trabajas con 200, 300 autores, llega un momento en que para que eso que aparece allí tenga un estilo, el estilo de la vida de Nos, tiene que haber un trabajo largo. Entonces eso sí es de las cosas que le decimos a la gente, ¿ok? Tienes que tener paciencia porque vas a pasar a trabajar en un proceso lento donde vamos a trabajar mucho la historia, va a ir y venir hasta que sintamos todos, tanto tú como nosotros, que esta historia está lista. Entonces empieza ese proceso con nuestros editores, nuestro editor de la web, que es Eric Lezama. Él lee la historia, inmediatamente él decide si la trabaja directamente con el autor o se la entrega al editor adjunto. Y es un proceso donde vamos trabajando, corrigiendo, buscando dónde hay huecos en la historia, hasta que sentimos que la historia cuenta definitivamente lo que debe contar. Y allí es donde, bueno, ahí donde finalmente aparece el título, ahí donde aparece el sumario, donde aparece el arco final y ya está lista para ser publicada. Ese trabajo editorial que ha descrito Héctor tiene que ver con que vemos nuestro rol como editores, lo vemos como acompañantes, es decir, nos vemos como acompañantes del autor, independientemente de su experiencia en la escritura, lo acompañamos hasta que esa historia queda como creemos que debe llegarle a los lectores. Y lo que has mencionado, Jorge, sobre las historias testimoniales, es decir, de aquellos que no son periodistas ni son escritores, es porque, bueno, el sitio está abierto, nos llegan propuestas vamos a llamar de ciudadanos, que consideran que su historia tiene relevancia para ser leída por otros, para compartir, para elaborar una experiencia que han tenido y convertirla en escritura. Entonces, bueno, ese ha sido un signo de la vida de Nos. Nos interesa enormemente la literatura testimonial. Es parte de nuestro sello, digamos. Entendemos la escritura como una forma de autorrealización y bueno, eso tiene mucho que ver con mi experiencia personal con Duelo. Cuando escribí Duelo, pues entendí que la literatura es un mecanismo también para salvarse, para reparar, para resignificar experiencias. Y en un país como Venezuela, tremendamente herido, con tanta gente herida, pues pensamos que la literatura testimonial tiene todo el sentido del mundo, y la vida de Nos quiso pues ocupar un espacio para que sus ciudadanos tuviesen esa posibilidad. Hay algo que agrego a eso que muy acertadamente dice Albor, es el hecho de que muchas veces enfrentamos situaciones y es en el proceso de escritura cuando las entendemos, porque sí, es algo lento, es algo de búsqueda, es algo de buscar respuestas, es algo de llenar vacíos, y cuando ves finalmente el arco completo de tu historia y la lees, te das cuenta que fue lo que viviste y permite eso que ella dice, que es resignificar la experiencia, sacarle el provecho que debes sacarle a lo que te dejó, y bueno, y en adelante, pues eso que a ti te sirvió para entender lo que viviste, pues le sirve también a los lectores, porque es una forma de vernos allí, ¿no? No es solo memoria, sino también identificación. Es muy interesante porque le pasa también a los protagonistas de las historias. Me refiero, por ejemplo, a una historia escrita por un periodista. El periodista ha hecho las entrevistas, ha hecho todo el proceso de recoger la información que necesita para escribir, escribe la historia, la publicamos, y ese protagonista luego nos escribe para contarnos cómo se ha conmocionado viéndose a sí mismo allí, hemos tenido
testimonios maravillosos de protagonistas que casi que han descubierto cosas de sí mismos gracias a las historias, ¿no? Entonces, es una revelación, claro. Sí, y tiene que ver con eso que ha dicho Héctor, con la resignificación, ¿no? Le ocurre al autor, le ocurre al protagonista, le ocurre al autor testimonial, nos ocurre a nosotros como editores. Le ocurre a los familiares de los protagonistas, que a veces pasa también que dicen, o sea, que nos escriben conmovidos diciendo que la familia le ha escrito después que leyó la historia, y, o sea, pero o sea, como que no conocían ni la profundidad de la vivencia, ni la persona, ni la solidez de la persona que había vivido hasta ver la historia leída y descubrir todo lo que realmente había detrás de ese suceso, ¿no? Entonces, algo muy lindo, definitivamente. Y debe ser emocionantísimo. O sea, yo no me imagino, ustedes deben tener, no sé, papel con en la piel para limarse cada vez que se les convierte en piel de gallina, porque son unas historias, a veces son unas cosas increíbles. ¿Hay alguna que recuerden especialmente ustedes? Wow. Bueno, yo voy a sumar algunas, Albor seguramente tiene otras. A ver, hay muchas. Yo creo que una de las historias, por ejemplo, la de la economista Anabel Abadi, que habló precisamente sobre un proceso similar de la pérdida de un hijo, para mí fue muy sorprendente porque, bueno, no se le conoce como escritora, y bueno, claro, pero es un texto bellísimo, y eso a mí me conmueve muchísimo cuando un texto pues conmueve mucho a los lectores, sobre todo cuando viene de alguien que no se conoce en esas lides de la escritura testimonial o la escritura literaria, porque entonces lo que genera en la gente es increíble. Es como que tú estás en tu casa y de pronto te asomas a la pantalla, te asomas a Twitter o donde sea que lo viste, y te sumerges en un momento muy intenso de la vida de alguien que en ese momento pasa a ser tuyo también. Y cuando sales al otro lado también saliste producto de un proceso, y los comentarios que pone la gente en las redes después de leer las historias, que son muy conmovedoras, testimonia eso, que es un proceso que de pronto la gente siente que también lo acompaña. Otra historia que así de las que puedo recordar de momento es la de Laura, la médica de Canaima, que también ella fue a hacer la rural y pues nada, decidió quedarse entre los Pemones porque, o por lo menos pasó más tiempo del que debía, porque encontró allí, ¿sabes?, una explicación, una razón, un motivo para vivir. Entonces, pese a que posiblemente pues no era sensato, incluso iba contra lo que la familia le aconsejaba que hiciera, que estaba toda fuera del país, bueno, ella encontró allí un propósito, encontró una vida propia, y fue muy hermoso por los comentarios de ella que le hacía Albor, que nos comentaba, y de la gente cuando leía la historia. Entonces ese tipo de cosas son maravillosas porque eso, sentimos que tiene sentido lo que estamos haciendo. Conectamos a la gente desde las emociones, es algo muy, muy poderoso. Seguramente algo... alguno recordará. Estaba pensando que si le pudiéramos explicar a alguien que no se ha aproximado al portal, que lo va a hacer evidentemente después de escucharlos hablar a ustedes, les podríamos, ¿sabes? Esos recorridos que tienen los portales, ¿no? Que te van llevando como de la mano. Pensaba en esta serie que hicieron ahorita sobre el hambre, que es tan impactante, porque han ido abriendo el abanico o han ido haciéndolo en paralelo, los testimoniantes, las historias, digamos, de la gente de a pie o que humanamente les hacen resonancia junto con los grandes problemas del país. Esta serie que hicieron sobre el hambre, hicieron un recorrido no solamente de la historia terrible, que ya significa preguntarle a alguien que no está comiendo, sino que hacen todo el recorrido de la destrucción paulatina del aparato
productor venezolano, a mí me gustaría que nos contaran un poco cómo se arman esas series, cómo las van haciendo, si las van haciendo paralelos, si ya tienen una cantidad de historias que van recogiendo y trabajando al mismo tiempo, porque es una maquinaria gigantesca y uno se sorprende, amén de todo el trabajo que están haciendo performativo, o sea, de extenderlo a la caricatura, a los videos. Me gustaría escucharlos un poco hablar sobre esa serie. Bueno, esos proyectos especiales, digamos, temáticos, normalmente son proyectos concebidos y concebidos porque nos interesa el tema, porque nos interesa abordar el fenómeno, porque lo creemos necesario, en fin. Entonces, bueno, ahí lo que viene es como el trabajo de, ok, queremos trabajar el tema del hambre, pero bueno, viene el trabajo editorial de pensar de qué modo podemos hacerlo, que lo hagamos desde un registro narrativo, porque de allí pues no nos permitimos salir, pero que además aporte nuevos elementos a la conversación pues, que se produce en el país sobre algunos temas. En el caso de la ruta del hambre, pues se nos ocurrió que era importante mostrar a través de historias el proceso completo, es decir, el hambre es al fin y al cabo una consecuencia de algo. Entonces, irnos hacia atrás y bueno, por eso pensamos en esto de la ruta, donde son 5 estaciones, lo pensamos desde el inicio como si fuesen 5 temporadas de una serie. Okay. Y bueno, y después de eso es que buscamos las historias. Es decir, después de eso, ahí dijimos, bueno, que muestren la destrucción de la industria del alimento en Venezuela. Bueno, ¿qué buscamos? Y ahí, nada, hacemos como una lista de tópicos que quisieran, y conseguimos los protagonistas todo el tiempo. Es decir, aunque lo definimos desde un concepto, los protagonistas están allí, lo que hay es que buscarlos. En este caso de la ruta del hambre, bueno, lo hicimos con nuestra red de narradores en todo el país, que hemos conformado con La Vida de Nos Itinerante, que es un programa que ya tiene 3 años. Entonces, claro, teníamos, digamos, ojos y sentidos en todas partes y eso hizo mucho más sencillo conseguirlo. Otro ejemplo es los confinados. Bueno, los confinados, viene la pandemia y una pregunta que nos cayó, pero que era tan lógica además. O sea, ¿qué va a pasar con los migrantes y la pandemia? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo van a hacer para subsistir si muchos de ellos trabajan en la calle? Entonces, bueno, ahí vino los confinados. Vamos a trabajar este fenómeno y lo mismo, pues establecemos unos tópicos, la estructura y luego buscamos a los protagonistas para hacer las historias que puedan contar esos fenómenos desde esa perspectiva que hemos decidido. Eso en el caso de los proyectos especiales. Okay. No, algo que acoto a eso que dice Albor, que explica muy bien cuál es el proceso editorial de ello, es que incluso en esos casos, cuando tratamos temas, los grandes temas de los problemas sociales venezolanos, no perdemos de vista el foco de lo que nosotros buscamos, que buscamos historias de cosas que le pasen a gente. Es decir, de fondo quedan esos temas, de fondo queda el hambre, de fondo queda los problemas sociales que hay allí, los problemas económicos, pero nos importa muchísimo que no sean reportajes, que no sean discursos sociales sobre el tema, que no sean denuncias, sino que sean cosas que le pasan a seres humanos y cómo ellos enfrentan sus realidades. Y allí, por defecto, aparece el tema que también estamos tocando, para mantener siempre una línea pues, de lo que es la vida de Nos. Creo que se quedó en el tintero la respuesta de Albor sobre cuál de las historias te había tocado más o cuál
Pensé que iba a poder salvarme de esa respuesta, estaba como pasando agachada, porque bueno, hasta el 20 de diciembre que publicamos nuestra última historia del año 2020, son 440 historias. Y wow, me cuesta muchísimo porque además, Kira, ocurre que las historias, igual que con la literatura, a veces te toca teclas por el momento que estás viviendo. A veces yo leo historias, por alguna razón leo historias que hemos publicado hace 3 años y resulta que me tocan de un modo distinto a como me tocaron en su momento. Entonces, bueno, esto es de verdad enormemente dinámico. Pero bueno, no voy a escurrir el bulto. Fíjate, hay una historia para mí maravillosa de Adriana Quintero, tampoco igual que la que mencionó Héctor, Anabela. Ella no, la escritura no es su oficio. Y un día Adriana, ella es una maracucha que se fue con su esposo y su niña de 6 años a Estados Unidos porque él iba a estudiar y nos escribe, no nos conocíamos de nada, nos escribe para contarnos lo que le está ocurriendo a su hija con la experiencia migratoria y cómo la niña, que además es una niña maravillosa, súper inteligente, aguda, un buen día le dice, mira, yo no pertenezco a este lugar. Ay, yo leí esa historia, sí. Entonces, también. Adriana ay, no. A ver si esto sirve para una historia. Yo en ese momento, el fenómeno migratorio, bueno, lo estamos cubriendo los periodistas desde el comienzo, pero digamos, en ese momento yo no había leído la perspectiva de un niño del proceso migratorio de su familia. O sea, ¿qué pasa con un niño que un día lo arrancas de aquí y lo pones aquí donde no están los abuelos, donde no están los primos, donde no está la escuela, donde no está nada de su mundo conocido? ¿Qué ocurre allí? Esa historia, en ese momento que la escribió Adriana y la publicamos, para mí fue reveladora y bueno, y no la puedo olvidar. Pero como esa de verdad pudiera pasar aquí, necesitamos unos 10 programas más o menos para yo decirles, además las teclas que me toca cada historia, porque, bueno, es el país que vamos siendo, es el país que va transformándose, aunque no se note. Es el país que siente, es el país que resiste, es el país que inventa. Es maravilloso. Bien, sería interesante también hablar, ustedes están desarrollando también desde hace algún tiempo una importante labor de formación de nuevas firmas. ¿Pueden hablar de eso? Bueno, sí. Básicamente Asomo y Albor complementa. Sí, nosotros desde un principio, desde que nacimos como idea, teníamos previsto eso, ¿no? De hecho, el acompañamiento literario fue de los primeros servicios que nosotros ofrecimos, porque también ofrecemos servicios comerciales, pero era porque nos interesaba muchísimo ese proceso de no solo particularmente de Albor y yo, que siempre disertamos sobre la fisiología de las historias, sobre qué hace que una historia funcione. Es decir, algo que tenemos siempre como conversación y tomamos nota sobre las emociones, sobre dónde detona en el lector la revelación de una historia, porque ya que esa es nuestra materia prima, pues es permanentemente nuestro foco de atención. Entonces nosotros, sí, permanentemente hemos estado en ese proceso, hemos estado
talleres personalizados, pero luego salió la oportunidad de viajar por el país con lo que Albor comentó, que es la vida de nos itinerante, y en un principio hicimos una gira primero para periodistas y activistas de derechos humanos, y el año siguiente lo hicimos en universidades de todo el país. Bueno, digamos, tratamos de convocar en distintas regiones universitarios del país. Esos son porque los entendemos semilleros. que es una herramienta que son los semilleros, el semillero de narradores, exactamente. Ok, no sabía que eran dos, ok. Exacto, entonces, bueno, ese, digamos, es el proceso, pero también ahora vamos muy pronto a desarrollar estamos desarrollándola, pero vamos a anunciarla pronto, una plataforma formativa para poder dictar nuestros talleres ya a cualquier cantidad de personas interesadas. De hecho, Albor ya tiene una experiencia con periodistas migrantes y periodistas venezolanos que puede contar para complementar esa historia. Sí, qué bueno eso. Con la vida de Nos Itinerante, el primer año que fue con periodistas y activistas de derechos humanos y el segundo año que fue con estudiantes y que llamamos Semillero de Narradores, este tercer año, con esos chicos que formamos en los primeros dos, con ellos estamos en el tercer año desarrollando 4 proyectos editoriales. La Ruta del Hambre es uno de ellos. Fue como una forma de completar el proceso, es decir, primero es el taller de escritura, de historias reales, y este tercer año ha sido desde la conceptualización de un proyecto editorial, la coordinación, o sea, reprodujimos nuestro equipo con ellos, con los estudiantes. A uno le dimos la tarea de ser editor literario, al otro de ser editor audiovisual, al otro de ser coordinador, etc. La idea es que haciendo estos proyectos, o sea, eso que llaman el aprender haciendo, ellos pues nada, se animen a reproducir esa experiencia luego en sus regiones, conformando equipos con periodistas independientes, con amigos, etc. Y digamos que el cierre extraordinario de la vida de Nos Itinerante es entonces la creación del Aula y Nos, que es nuestra plataforma virtual de formación, que ya está diseñada, desarrollada y probada con 2 primeros cursos. Todavía, digamos, no lo hemos hecho público por completo porque estamos haciendo pruebas, pero ya hicimos un primer curso con 15 periodistas migrantes venezolanos y otro con 42 chicos. En total, en 3 años, hemos trabajado con casi 150 personas que han pasado por nuestros talleres. Es algo que nos entusiasma enormemente. Esos viajes por el país para nosotros eran inyecciones de energía. Por ejemplo, cuando fuimos a Táchira, a la Universidad de los Andes, a dar nuestro taller, ver que esos chamos se van caminando para la universidad, kilómetros para ver sus clases, para no abandonar. Bueno, o sea, ese es el país que está sencillamente echando para adelante en lo que nos ha tocado vivir. Eso es extraordinario. Así es. Mira, queda relativamente tiempo. No quería que se acabara el programa sin comentar una cuestión ya de, digamos, mencionar quiénes conforman el equipo central, ¿no? En el que Albor, bueno, funge de gerente general y coeditora, y Héctor de editor en jefe. Pero además está Eric Lezama, editor web, que ustedes lo mencionaron hace rato, Marta Viaña, editora visual, Paola Lecey, coordinadora de comunicaciones y comunidad, Lenis Rojas, especialista de formación y eventos, Reinaldo Cardosa, editor de contenidos, Oriana Lozada, content manager, Daniel Salazar, administrador web y diseñador, Liamir Aristimuño, community manager,
Mirelvi Fernández, administradora, y tienen además un equipo bien interesante que es el de traductores, donde está Yasmine Livinali, que funge de asesora, Claudia Arteaga Jum, gran amiga mía. Claudia, si llegas a escuchar este programa, te quiero mucho todavía. Ojalá lo veas. Todavía. Sí, bueno, es que tenemos años que no hablamos. Josefina Blanco, Katy Brown, Claudia Caballín y Raquel Rivas Rojas. Y quería comentar sobre esto. Ya están incluso traduciendo textos, traduciendo algunos de los trabajos al inglés. Sí, de las 440 historias que hemos producido en 4 años, debemos llevar traducidas más o menos 90. Bastante. Sí, claro, quisiéramos que sean todas, pero es algo... Pero poco a poco. Poco a poco. Y lo más interesante es que una parte de esas traducciones pues las hemos contratado, pero en realidad una parte importante es de traductores que son de nuestra comunidad de lectores, que se han ofrecido a traducir las historias porque les parece que es bueno que lleguen a otras audiencias. Entonces, de hecho, hay una que ha sido traducida al italiano, otra al francés, y han sido traducciones voluntarias. Mire, yo quiero traducir esta historia al italiano. Exacto. Todo eso. Y el equipo que has mencionado, muchas gracias, Jorge, por mencionarlos a cada uno. Es un equipo maravilloso, comprometido, pequeño, todavía somos pequeños, somos 11 personas. Sí, son bastantes. Pero hace 3 años éramos solo 3. Claro. Que hacíamos todo. Entonces, ha crecido. Sí, es extraordinario contar con todos ellos. Y además, sí, bueno, son pocos, pero han hecho un equipo bien cohesionado y están haciendo un trabajo excelente. Y quería comentar también el aspecto técnico, esta parte de cómo se ve el portal, está muy bien diseñado, está muy lindo el tema de que no solo que hay ilustraciones originales, o sea, ustedes han construido un sitio líder realmente, de todo sentido. Gracias, Jorge. Y el premio, por Dios. No tengo nada que agregar, estoy de acuerdo. Sí, el premio, tenemos que hablar del premio, aunque sea 3 minutos, es demasiado importante el premio. Si no, lo mejor de no, sí, en el 2020 llegamos a nuestra 3ª edición, este año ya vamos para la 4ª. Es un premio que tiene un signo característico, y es que buscamos historias que muestren la capacidad de resiliencia, de fortaleza del venezolano. Y bueno, allí hemos también, esa ha sido una ventana a ese país que ya he mencionado hoy. Y bueno, son historias reales, deben ser historias reales. No importa si el venezolano está aquí o en Japón o donde esté, porque para nosotros Venezuela es una geografía física, pero también espiritual. Y bueno, nada, es una alianza que tenemos con Banesco, que apreciamos mucho, y esperamos que este año lleguen muchas historias más. El año pasado fue como 70% más que el año anterior, o sea que el premio está abriéndose camino, y eso nos enorgullece muchísimo. Sí, algo que yo he visto, no solo en el premio Lo Mejor de Nos, sino en general en las historias. Algo que yo agradezco mucho en la vida de Nos es que me ha enseñado a conocer el país. O sea, he podido ver el carácter del país, he podido ver el carácter de su gente, y por eso es que a mí me desconcierta cuando yo leo en redes sociales discursos de gente que dice que está derrotada, que hablan de cosas como el ex país. No es eso lo que yo estoy viendo. Yo veo gente luchando duro por su vida, por su espacio. O sea, he visto una energía viva de un país, por lo tanto me cuesta ver eso que otros ven de un país derrotado o un país que ya no existe. Yo todos los días
trabajo editando historias y lo que veo son historias muy conmovedoras de gente de verdad que, bueno, que lo que tiene es su vida y la defiende. Y eso es, lo agradezco muchísimo a esa invitación que me hizo Albor hace ya 4 años y medio para esta aventura. Mira, yo quiero rescatar una frase de Héctor en la charla TED que dio hace casi un año, ya eso fue en febrero del año pasado. Las historias se pueden definir como el encuentro y la resolución entre un personaje y los obstáculos que le impiden alcanzar el equilibrio. Y creo que es importante destacar el valor terapéutico, tanto de contar como de leer una buena historia en la vida de nosotros. Y conocerse. Absolutamente. Y además esa es la verdadera resistencia, te voy a decir, de lo que estás diciendo. O sea, son las personas que no tienen sino manera de seguir su vida, que se las ingenian con creatividad, con fortaleza. Esa es la verdadera resistencia. Eso es lo que hace que este país siga siendo un país. Y eso yo creo que veremos los resultados en el futuro. Porque el semillero se está sembrando, exactamente. Sí, ¿no? Y la fortaleza que se está creando. Así es. Creo que hemos dejado de ser adolescentes y crecer duele, y duele mucho. Duelen las rodillas, pues, todo. Es así. Sí, definitivamente. Bueno, creo que ya llegamos al final. Oye, que Llegamos al final, no puede ser. Estar con ustedes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias a ti, Albor. No, gracias a ustedes por este trabajo tan maravilloso. No solo por venir al programa, sino por haber tenido esta idea y haberla llevado a la realidad. Claro, es absolutamente admirable. Es una prueba. Es una prueba de lo que se puede hacer. Y además es un acto de generosidad, no se lo olviden nunca. Es un acto de generosidad trabajar para nosotros. Exactamente. Bien, recordamos que en la dirección general está Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilitza Arcaya, en los controles el hombre más paciente del mundo, Ian Bururu Martínez, y quienes compartimos con ustedes. Ira Cariaquín, @Kiracar. Yoyana Ahumada, @Yoyiao. Y Jorge Gómez Jiménez, @Jorge Letralia. Y así concluimos esta emisión de Librería Sónica. Literatura para usar. Recordándoles que pueden volver a disfrutar de este programa en el canal de YouTube de RCR 750 y así nos despedimos hasta el próximo domingo. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.